sistema del aparato urinario, hay muchas realmente. La idea es hablar por ahí de las patologías más frecuentes en la clínica diaria, por lo que hoy nos vamos a remitir a lo que son las patologías de vejiga y lo que serían las litiasis urinarias. Patologías quirúrgicas a nivel del aparato urinario, podemos hablar de patologías a nivel renal. Normalmente en nuestra zona son bastante frecuentes las patologías asociadas a parásitos, a diectofismas renales, pero también por ahí no es frecuente, pero uno puede llegar a encontrar alguna neoplasia a nivel renal, cálculos a nivel renal, no son tampoco tan frecuentes, traumas renales asociados a accidentes automovilísticos. Siempre es común después de un accidente que el paciente tenga hematuria. No es tan común que en el trauma se haya lesionado el riñón o se haya roto la cápsula y esté tan lesionado el riñón, pero bueno, a veces pasa, es una posibilidad. Y después sí, algunas patologías asociadas también a los cálculos en uréteres, las hidronefrosis o hidronefrosis iatrogénicas, muchas veces asociadas a castraciones en hembras, donde en vez de ligar solo el cuerno uterino, se incluye dentro de la ligadura al uréter y se termina generando una hidronefrosis iatrogénica. Es algo que a veces pasa. Dentro de las patologías de vejiga y de uretra, como decíamos hoy, que es lo que vamos a ver, lo más frecuente es encontrar litiasis, pacientes con cálculos de vejiga o cálculos en uretra, neoplasias a nivel de la vejiga sobre todo, rupturas de vejiga o de uretra. Las rupturas de vejiga pueden estar asociadas a problemas obstructivos, en esos pacientes que tienen cálculos en uretra y llevan bastante tiempo sin orinar, pueden llegar a tener alguna ruptura, o en pacientes que uno intenta desobstruirlo y hace una compresión exagerada de la vejiga y termina rompiendo la vejiga. Es raro, puede pasar, pero es muy raro que haciendo una punción de vejiga para tomar una muestra de orina, haciendo una cistocentesis, uno rompa la vejiga. Puede pasar, pero la verdad es que es muy raro. Si uno no es un animal haciendo la maniobra, no debería pasar nada. Las rupturas de uretra normalmente asociadas a traumas también automovilísticos, cuando hay una fractura de cadera muy, muy compleja, a veces puede haber una ruptura de la uretra. Estenosis uretrales pueden estar asociadas a cirugías o también a litiasis uretrales, y prolapsos de uretra, que son los menos frecuentes y normalmente se dan en machos, es lo común que se den en machos. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la litiasis o los cálculos en vejiga. En sí la patología, digamos, en la formación de cálculos o en la litiasis vesical, lo que pasa justamente es que se forman cálculos normalmente en la vejiga. Esos cálculos están formados a grosso modo, digamos, están formados por dos partes, una matriz orgánica y una matriz inorgánica. La matriz orgánica normalmente forma entre un 2 a un 10 o un 15% del lito, y el resto son depósitos minerales que van a terminar formando ese cálculo, que puede variar en tamaño, en forma y en cantidad. Pero sí sepan que
para la formación de un cálculo se necesita una matriz orgánica donde se depositen y se vayan agregando las distintas sales, los distintos minerales, para ir formando ese cálculo. Fíjense, no todos son así, pero fíjense en la imagen esta, donde se ve en el centro lo que terminaría siendo, bueno, en realidad empezaría siendo, digamos, la matriz orgánica, y a partir de ahí se van agregando todas las capas de minerales, parece como si fuese una cebolla, se van agregando las capas de minerales y terminan formando los cálculos, que pueden variar, como decíamos recién, en tamaño. Son cálculos bastante chiquititos, y que a pesar de eso no pueden ser evacuados en la micción por la uretra, y a veces sí terminan siendo de tamaño grande, incluso terminan ocupando casi completamente la luz de la vejiga. A veces hay pacientes donde uno, haciendo una palpación nomás de la vejiga, ya palpa el cálculo. Las etiologías depende un poco, vamos a hacer después una diferencia entre caninos y felinos, pero normalmente en caninos, que es toda la primera parte, están bastante asociados a la dieta, a las infecciones urinarias, depende un poco también de los hábitos del animal, de la genética y del estrés. Hay pacientes que están más predispuestos a formar cálculos renales o cálculos específicos. Normalmente siempre se dan los mismos ejemplos. En los dálmatas es común que por su metabolismo hepático hay una alteración en el metabolismo de los uratos, y se forman cálculos de uratos en vejiga. O pueden tener cristales o pueden tener cálculos, pero por ejemplo en los dálmatas es un ejemplo de los factores genéticos. Después hay factores individuales de cada paciente que vienen ya de familia. Eso también son cuestiones importantes a considerar, sobre todo cuando se hace la anamnesis, saber si los parientes, la familia, los antepasados han tenido problemas similares. Respecto a lo que son las dietas, hoy por hoy las dietas están bastante balanceadas, pero aún así hay pacientes que tienen malos hábitos alimenticios, o los propietarios no respetan, digamos, una alimentación adecuada, y por esa misma dieta pueden llegar a tener ciertos factores predisponentes que terminen generando los cálculos. Dentro de las infecciones urinarias siempre se habla de que hay una asociación positiva entre las infecciones urinarias y la formación de cálculos. Depende un poco del tipo de cálculo. Normalmente los de Struvita están asociados sí a infecciones urinarias, a diferencia de los de oxalato de calcio, que antes se creía que sí estaba asociado a la infección urinaria, y hoy ya se sabe que los cálculos de oxalato de calcio no es una condición indispensable que haya una infección urinaria. También dentro de las posibles etiologías se habla, sobre todo cuando se habla de los cristales de oxalato de calcio, de enfermedades concomitantes sobre todo enfermedades metabólicas o enfermedades neoplásicas, por ejemplo, que aumentan la excreción de calcio, que pueda haber cierta predisposición en esos pacientes por justamente las alteraciones en la excreción del calcio. Sí, se sabe, lo que hablábamos recién, dentro de la fisiopatogenia, se sabe que para la formación de los cálculos sí es necesaria que haya una matriz orgánica, que normalmente está digamos, asociada a distintas proteínas, o, como en el caso de la imagen de la izquierda, abajo a la izquierda, algunas patologías renales que
alteren lo que es la filtración glomerular y terminen generando cilindros de distintas características y halinos celulares, algunas infecciones o patologías que aumenten la exfoliación o el desprendimiento de células a nivel renal o a nivel de vejiga, también son factores que influyen porque están generando, digamos, esa matriz orgánica donde después se van a depositar las sales para formar el cálculo. Obviamente, como en este caso, son células epiteliales con, digamos, bacterias y glóbulos. En esa imagen uno asocia, digamos, la posible formación de cálculos con una infección bacteriana. Pero sí se sabe que, como decíamos, es importante la presencia de esa matriz orgánica para que se formen los cristales, los cálculos. Uno de los factores también importantes, se sabe que la orina tiene concentraciones variables de minerales, y una sobresaturación de esos minerales puede desencadenar la precipitación y la formación de cristales. Se sabe hoy por hoy que la presencia de cristales no significa que ese paciente tenga una patología en sí. La presencia de cristales sin ninguna signología uno no lo puede considerar como patológico. Entonces hay que entender que muchas veces uno hace un análisis de orina de rutina o por alguna otra patología y el paciente tiene cristales en orina, pero no tiene que hacer un manejo ni dietario ni de otra índole para, digamos, tratar esos cristales porque no están suponiendo una enfermedad. A ver, a nosotros nos pasa que hacemos análisis de orina prequirúrgicos y en esos análisis el paciente tiene cristales o de oxalato o de fosfato, que son por ahí los más frecuentes, pero sin ninguna patología renal, sin ninguna signología urinaria ni nada por el estilo. Entonces sí es algo importante a considerar que la presencia de cristales en orina no significa que haya ni una infección urinaria ni una formación incipiente de cálculos. Dentro de lo que es la fisiopatogenia, se la puede llegar a dividir en 3 etapas, que son la nucleación, la agregación y el crecimiento. Esto por ahí está muy asociado también a medicina humana y está muy estudiado en medicina humana, en donde se saben incluso dónde se van formando los cálculos. La nucleación habla un poco justamente de la formación de ese núcleo de matriz orgánica que muchas veces está, sobre todo en medicina humana, está asociado a la formación de esos núcleos a nivel de los túbulos renales, con después una consecuente, digamos, migración y formación de litos en vejiga. En medicina humana es quizás un poco más común encontrar cálculos en riñón que en vejiga, por eso se habla también mucho de la nucleación a nivel de los túbulos renales. Sí, lo que no se sabe en realidad es si esa nucleación se produce por lesiones que ya existen en los túbulos o hay algunos cristales que puedan llegar a lesionar las células epiteliales de esos túbulos, y en esas lesiones se empiezan a agregar las matrices orgánicas y después se empiezan a agregar los cristales. Pero bueno, la nucleación es básicamente la formación de esa matriz orgánica, a partir de la cual pasan, digamos, a la segunda etapa, que es la agregación de los minerales, de las sales, de los cristales, que obviamente después, a medida que pasa el tiempo, si la enfermedad avanza, si la enfermedad sigue y no se trata, se empieza a desarrollar el crecimiento de ese cálculo, como veíamos en la imagen anterior, formando capas concéntricas que van a terminar formando los cálculos de diferente tamaño. Esto es importante porque es algo que se pregunta siempre en los finales.
el tema de lo que es la fisiopatogenia y cómo se forman los cálculos renales, y la mayoría de las veces se olvidan de que están formados por una matriz orgánica, que es lo que primero se forma, digamos, en la orina, y después se empiezan a agregar agregar las sales, los minerales, y empieza a crecer el cálculo. Pero sí, sepan que es importante. Y justamente es importante porque sin esta matriz orgánica es muy difícil que se forme un cálculo de la nada. Incluso en presencia de orinas sobresaturadas con formación de cristales, no es común si no hay una matriz orgánica que se empiecen a agregar y a crecer esos cálculos. Dentro de lo que es la signología, vamos a tener el síndrome de hematuria, disuria, poliaquiuria, y se agrega, digamos, la periuria, que la periuria sería, digamos, las micciones en muchos lugares de la casa, y lo que sería también el tenesmo urinario, cuando ya tenemos obstrucciones que son parciales o totales, el paciente intenta orinar y no puede, o a lo sumo hace chorros muy chiquititos o gotitas de orina. Una de las cuestiones por la que el propietario lleva al paciente, lo más común es que noten que tenga algún tipo de dificultad para orinar, que le cueste orinar, que levante la pata en muchos lugares, o que en el caso de las perras, que estén intentando orinar en muchos lugares, y hacen, no marcando, digamos, como los machos que por ahí salen a pasear y hacen un poquito de orina en todos los árboles, sino que es distinto quizás ese paciente que está marcando en todos los lugares, levanta la pata, le sale un chorrito chiquitito, está 2 segundos y sigue, a un paciente que está con la pata levantada media hora intentando orinar y no puede orinar, lo hace muy poquitito y hace 50 metros y ve otro árbol y levanta la pata de nuevo y está 15 minutos de nuevo intentando orinar. Es distinto. Son cuestiones para considerar cuando uno habla con el propietario, porque dice, no, levanta la pata y hace chorrito, y va marcando su territorio. Y en realidad capaz que no está marcando su territorio, capaz que está con un cuadro de disuria, y hay que poder diferenciar eso. Otro de los signos comunes es la hematuria. Muchas veces los propietarios llegan a consulta porque su mascota está orinando sangre, o hace una orina con una tonalidad rojiza, sanguinolenta. Quizás no es una orina, no es una hematuria con mucha cantidad de sangre, pero sí ya con cierta tinción de esa orina por la sangre, por los glóbulos rojos que el paciente va perdiendo con la lesión en la vejiga, por el mismo cálculo que va lesionando la pared de la vejiga. Pero bueno, básicamente uno puede englobar, digamos, esta patología en un principio dentro de lo que es el síndrome de hematuria, disuria, poliaquiuria, porque es lo que comúnmente va a encontrar en ese paciente. Después, obviamente, si avanza el cuadro y tiene una obstrucción total, el paciente ya va a empezar con trastornos a nivel del metabolismo de la urea o de la excreción de la urea, va a empezar con síndromes urémicos y demás cuestiones. Pero en un principio, sobre todo en perros, uno lo que nota es la hematuria, la disuria o la poliaquiuria. Hay ciertos factores, que eso no lo comenté, pero hay ciertos factores, ya es hilar muy fino, pero cuando se habla de la fisiopatogenia, hay componentes que actúan como inhibidores de la formación de cálculos, y otros favoreciendo, digamos, la formación de cálculos. Incluso hay factores o componentes que en una etapa, como ser la agregación, por ejemplo, actúan como inhibidores, pero en la nucleación actúan como promotores. ¿A qué me refiero? Está bien descrito, y sobre todo también en medicina humana, las proteínas de Tams-Horfal, que en un principio son proteínas que empiezan a nuclearse, empiezan a formar quizás esa matriz orgánica, pero también en la segunda etapa, que es la de agregación, actúan en cierta medida como, digamos, neutralizantes o
digamos, van digamos, teniendo una acción negativa sobre la agregación, intentando evitar justamente que se depositen sales y minerales o cristales dentro de ese núcleo, digamos, biológico o ese núcleo orgánico. Obviamente esto depende todo de las concentraciones y de la saturación de la orina. Por eso, obviamente, es cuando se rompe el equilibrio, estos factores que intentan inhibir la agregación, obviamente en un momento se ven saturados y se terminan formando los cálculos. Pero así como estas proteínas, que son las proteínas de transversal, hay un montón de otros factores que ahora no vienen al caso. Obviamente, si uno le interesa el tema, puede ahondar, pero hay un montón de factores que influyen en la formación de los cálculos como promotores o como inhibidores en la formación del cálculo. También el éxtasis urinario es algo que favorece, obviamente, va concentrando, va sobresaturando la orina y permite o favorece la formación de cálculos. Sí, también es común, y en medicina, bueno, también las hembras a tener quizás una mayor predisposición justamente a tener patologías urinarias por el tamaño, digamos, o el largo de la uretra. Se sabe que es un poquito más ancha y más corta, a diferencia de los machos, que es más larga la uretra, pero sí también es común tener pacientes con obstrucciones urinarias o obstrucciones uretrales por la formación de cálculos, y es algo frecuente en machos, muy poco común en hembras, sobre todo también en los machos, en los perros, por la presencia del hueso peñano, donde muchos de los cálculos que son de un tamaño chiquito, que pueden pasar por la uretra, terminan estancándose, digamos, o frenándose en el comienzo de la uretra peniana, donde, digamos, terminan, digamos, chocando con el hueso peñano, y la uretra no es tan distensible en esa zona, entonces muchos pacientes terminan con litos a esa altura. Es algo también para considerar, porque obviamente es poco frecuente, digamos, tener una hembra con una obstrucción urinaria por un cálculo a nivel de la uretra, pero es algo que se puede dar con relativa frecuencia en machos, obviamente. Dentro de las complicaciones digamos, o signología general que nos puede dar justamente la litiasis urinaria o uretral, están los aumentos de uricreatinina, digamos, son cuadros de azotemia posrenal, donde justamente por una obstrucción parcial o total no se está eliminando la orina y aumentan las concentraciones de uricreatinina en sangre. Esto obviamente, si sigue y no se resuelve el cuadro, termina, como decíamos hoy, con cuadros de intoxicación por la urea. Son cuadros digamos, un síndrome urémico que se llama, con el paciente, como dice abajo, con hipoguanorexia, con letargo. A veces pueden ser pacientes que lleguen a tener convulsiones por la toxicidad de la urea a nivel del sistema nervioso central. Si bien es poco frecuente que en tan poco tiempo el paciente tenga una urea o una uremia tan aumentada que genere una convulsión, bueno, también está descrito, digamos, por los síndromes urémicos. Son pacientes que están embotados, que pueden estar embotados, que no responden, pero bueno, estamos hablando de cuadros que ya vienen de un tiempo, no hablemos de un mes, pero quizás ya de varios días de obstruidos, donde empiezan a manifestar signos sistémicos de la toxicidad a nivel del sistema nervioso central por la urea. También podemos tener pacientes con infecciones ascendentes. A veces esa infección que está en la vejiga puede ascender a riñones, generar una pielonefritis. Ya tenemos un cuadro sistémico con mucho dolor, con alteración de los valores de glóbulos blancos. Ya tenemos un cuadro generalizado. Si bien no son cuadros muy frecuentes, pero
se pueden dar las pielonefritis por infecciones ascendentes. Ruptura de vejiga, como decíamos hoy, asociado justamente también a una peritonitis química por la urea en abdomen. Sí hay que saber que siempre que hay una ruptura de vejiga, sobre todo en caninos, el peritoneo tiene una tasa de absorción que es altísima, entonces en los primeros días muchas veces uno no nota nada en ese paciente, sí puede notar que tiene digamos, una baja producción de orina, o quizás no una baja producción, sino que no está orinando, justamente porque gran parte de la orina cae a la cavidad abdominal, o a veces está orinando, pero mucha menor cantidad, y uno dice, bueno, está con un cuadro de oliguria, y en realidad el paciente está, digamos, produciendo una cantidad de orina normal, nada más que una cantidad importante termina cayendo al abdomen. En esos perros es común encontrar o tener pacientes con peritonitis químicas bastante complejas, sobre todo por eso, porque a veces pasa incluso una semana y uno no nota o no ve que la vejiga esté rota. En el caso de cuadros crónicos y sobre todo también en gatos, podemos tener bradicardia y arritmias. Acuérdense que el riñón, una de las funciones del riñón era controlar un poco, regular lo que es las concentraciones de iones a nivel sanguíneo. El riñón excreta potasio, a nivel glomerular se filtra gran cantidad que después se va reabsorbiendo a nivel de túbulos, pero sí hay siempre un predominio, digamos, en la excreción del potasio, y en estos pacientes con cuadros obstructivos, obviamente empieza a aumentar el potasio en sangre. Son pacientes con, si uno hace un ionograma, son pacientes que tienen hipercalemia o hiperpotasemia, y ese potasio sabemos que a nivel del corazón genera cuadros de bradicardia, y cuando son cuadros un poquito más complejos, son pacientes que presentan arritmias, y la verdad es que es bastante complicado sacarlos de esos cuadros. Básico de anamnesis histórica, digamos, de hablar y conocer si los familiares de ese paciente han tenido cuadros similares. Eh, los signos son bastante característicos, sobre todo cuando tenemos obstrucciones totales. A veces hay obstrucciones parciales y no tenemos, digamos, es un cuadro un poco oscuro, entonces uno tiene que empezar a indagar un poco más. Hay pacientes que a veces no tienen un cuadro de hematuria, pero sí tienen disuria, entonces los propietarios por ahí no se dan cuenta o no le prestan atención, y ya llegan con pacientes que directamente están con un cuadro de anuria por el tiempo que pasó, por esa obstrucción eh, total de la uretra, y ya puede llegar un paciente con un síndrome urémico. Dentro de los análisis, normalmente los cuadros de cistitis, aunque sean bacterianas, no reflejan alteraciones a nivel sistémico en lo que es análisis de sangre. Estamos hablando de lo que es el hemograma completo, el recuento de plaquetas, de proteínas, análisis a nivel de la funcionalidad hepática y demás. Sí, obviamente, cuando el paciente se complica o cuando tiene una infección ascendente, que ya estamos hablando de una pielonefritis, ahí sí vamos a tener alteraciones significativas. Sí es común encontrar alteraciones a nivel digamos, de forma analítica, teniendo en cuenta los análisis. Vamos a tener pacientes con
Hola, ¿estaba hablando? Se ve que se cortó, vamos a esperar un segundito, ya seguro va a volver a conectar. Gracias, no sabía si era yo, gracias. Sí, ahí efectivamente se ve que se le cortó, así que vamos a esperar un segundito, seguro ya se reconecta. Bueno, me avisa Nicolás que se le cortó el internet ahí en la casa, así que vamos a esperar unos minutos. Si quieren aprovechar a prepararse un mate o algo de eso, eh, mientras vemos si él puede volver a conectarse.
Ahí volví. Bárbaro. Andamos con problemas de conexión, como de costumbre. Bueno, no me acuerdo bien en qué me quedé, estábamos creo en el cultivo y en antibiograma. Básicamente lo que decía es que los cultivos siempre se hacen a partir de una muestra que se toma por citosíntesis. No tiene sentido tomar la muestra para cultivo y antibiograma por micción espontánea ni por sondaje, porque vamos a estar cultivando probablemente bacterias que son normales o que se encuentran de forma normal en la uretra o incluso en toda la zona de pene y la vulva. Entonces siempre los cultivos por centesis. Y dentro de lo que son las imágenes complementarias, básicamente tenemos lo que son radiografías y ecografías para tener un mejor diagnóstico o un diagnóstico más acertado. Para el análisis de orina, las tiras reactivas de orina es algo que es relativamente económico y digamos, la interpretación es muy sencilla. Es algo con lo que uno podría contar en la clínica para empezar a hacer un diagnóstico, a empezar a descartar algunas patologías, sobre todo sabiendo si tenemos, si tenemos una glucosuria o si tenemos variaciones en el pH sanguíneo. Son por ahí datos que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico, más allá obviamente de que uno después tiene que hacer o debería poder hacer un diagnóstico etiológico. ¿Por qué es importante el pH en estos casos? Porque normalmente uno lo que... Espera que voy a... uno puede, en el caso de pacientes que tienen infecciones urinarias, uno puede empezar una terapia antibiótica empírica, y es algo que muchas veces se pregunta en los finales, sabiendo que ese paciente uno hace un análisis de orina, encuentra cristales de fosfato amorfo, fosfato en sus formas, digamos, en la forma que nos encuentre, y tiene una orina que es alcalina, uno puede considerar que tenemos una infección por bacterias ureasa positivas, que las ureasa positivas lo que hacen básicamente es alcalinizar esa orina y predisponer a la formación de ciertos cálculos, como son por ejemplo los cálculos de estruvita. Bueno, en esos pacientes uno puede empezar una terapia antibiótica empírica y después obviamente cuando tiene el resultado del cultivo y antibiograma, dar el antibiótico específico sensible para el microorganismo que está afectando a ese paciente. Sí, también consideren que muchas veces uno por una cistocentesis no consigue tener un resultado positivo en el cultivo, y no significa que no haya bacterias, sino que muchas veces están acantonadas en la mucosa de la vejiga. Entonces uno lo que debería poder hacer en los casos donde se hacen cultivos seriados y dan negativos, uno debería poder por cirugía tomar una muestra de la pared de vejiga y enviarla a analizar, como así también puede mandar a analizar los cálculos una vez extraído cuando se hace el tratamiento quirúrgico. Fíjense, bueno, esto es un video, en realidad vamos a verlo rápido, de una muestra de orina. Fíjense la cantidad de bacterias que hay, todo lo que se mueve son bacterias. Estas son glóbulos blancos, los redonditos, pero todo el resto son bacterias. Obviamente uno no va a saber qué tipo de bacteria es mirándolo hacia el microscopio, pero es distinto tener un paciente con esta cantidad de bacterias a un paciente con una orina que no tiene mucho sedimento, no tiene muchas bacterias. Dentro de las imágenes complementarias, lo que hablábamos de radiografía y ecografía, no todos los cálculos son
radioopacos y se van a ver en las radiografías. Eso tenganlo presente también. Los cristales de oxalato de calcio y de estrubita son radioopacos. Hay otros cristales que no son radioopacos y por ahí uno necesita verlos con una ecografía. También la ventaja que nos da la ecografía es que podemos ver el estado de la pared de la vejiga, si está muy engrosada o no, y uno puede ver también otras alteraciones, incluso puede ver con paciencia, puede ver el vaciado, digamos, o el llenado en realidad de la vejiga cuando los ureteres descargan orina en la vejiga. Que eso es algo que uno puede llegar a valorar, sobre todo para pensar o evaluar si tenemos o podemos llegar a tener una obstrucción de un uréter o no. Dentro de los diagnósticos diferenciales, hablamos de todos los diagnósticos de pacientes con cuadros de cistitis, neoplasias, parásitos o patologías prostáticas. O sea, estamos hablando de patologías que nos pueden dar un cuadro o pueden entrar dentro del síndrome de hematuria, disuria, poliaquiuria. Todas las patologías que nos van a dar hematuria, que nos van a dar disuria, que nos van a dar poliaquiuria, son diferenciales. No siempre obviamente una cistitis nos va a terminar en cálculos renales. A veces una cistitis puede ser una cistitis sobre todo en los gatos, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Hay cistitis idiopáticas que no están asociadas a ningún traumatismo o a ninguna infección bacteriana, pero sí obviamente esa inflamación genera descamación de células que pueden, a la larga, si no se tratan, llevar a la formación de cálculos. En el caso de las neoplasias, que son sangrantes, también podemos tener formación de cálculos por esa misma sangre y la matriz orgánica que se encuentra en la vejiga. En el caso de parásitos, bueno, ya lo hablamos hoy, en el caso de Dioctofima renale, es raro a veces encontrar cuadros obstructivos por parásitos, pero sí podemos tener cuadros de hematuria y hay que poder diferenciarlo. Y bueno, en el caso de las patologías prostáticas, sobre todo porque van a dar cuadros de disuria con oliuria o anuria por renal. Dentro del tratamiento, tenemos el tratamiento médico, donde uno debería poder hacer el tratamiento de la causa que generó la litiasis y el manejo de ese síndrome urémico de ese paciente que viene con un cuadro crónico y viene con complicaciones sistémicas. Y dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico, lo básico es cistotomía, uretrotomía o uretrostomía. Siempre, siempre, siempre es mucho mejor hacer una cistotomía antes que una uretrotomía o una uretrostomía, porque las complicaciones a nivel de uretra son mayores. Entonces siempre uno debería poder hacer una cistotomía antes que una uretrostomía si tiene que plantear un manejo quirúrgico. Y obviamente, más allá del manejo quirúrgico, hay que hacer el manejo etiológico, el tratamiento médico, para que no vuelva a recidivar. A veces hay cuadros donde uno tiene pseudo recidivos que se llaman, que son esos pacientes que tienen cálculos tan chiquititos que en la cirugía uno no los puede sacar completos o piensa que los sacó, pero le quedó uno, le quedaron dos muy chiquititos que no los vio. Entonces, a veces tenemos cuadros que se les dicen, digamos, de pseudo recidivas porque en realidad no se sacaron todos los cálculos. Y esto es un círculo, digamos. Si ese paciente tiene cálculos y supongamos que tiene una infección, si no se eliminan los cálculos no se va a eliminar la infección. O sea que no tiene sentido tratarlo con antibióticos sin hacer la cirugía y muchas veces no tiene sentido hacer la cirugía sin tratar con antibióticos. Entonces uno tiene que hacer el manejo en conjunto. Pasando un poco a los gatos, ya queda poco tiempo con el problema que tuvimos. Dentro de lo que se conoce como síndrome urológico felino, o FLUT, que también se lo conoce de esa forma, a la enfermedad del tracto urinario inferior. Sí, como decíamos hoy, hay una diferencia importante y hay ciertas particularidades respecto a los caninos que son bastante importantes. En los felinos se sabe que es una enfermedad multifactorial, son muchísimos los factores que afectan en estos casos, y el estrés en los gatos es el factor principal
que nos va a generar la enfermedad del tracto urinario, con la consecuente obstrucción por un tapón mucoso o por cálculos. Y sí se sabe también que los gatos son mucho más sensibles a las variaciones en lo que hablábamos hoy respecto a las concentraciones de potasio y a las concentraciones del agua en sangre, por lo que en muy poco tiempo tienden a decaer considerablemente y son cuadros mucho más complejos que en perros. Las causas más importantes, los etiológicos, como dijimos, el estrés es uno de los factores principales. Sabemos que los gatos se estresan por cualquier cosa, entonces el estrés se lo conoce como el principal, uno de los principales, sino el principal factor o la causa principal de los problemas urinarios en gatos, como así también otros problemas. Pero bueno, dentro de lo que es el síndrome urológico felino, el estrés es importantísimo. La dieta también es un factor importante, no es lo mismo que coman un alimento de muy baja calidad o un alimento de una calidad premium o super premium. La ingesta de agua, sabemos también que los gatos toman poca agua, muy poca agua, y eso genera una concentración de la orina y una sobresaturación de esa orina por los minerales. Las frecuencias de micción, también sabemos que muchos gatos, sobre todo los que están acostumbrados a orinar en las bandejas sanitarias, si no se le cambian las piedras mínimo una vez por día, a veces no quieren orinar y justamente retienen mucha más orina, se sobresatura más, entonces es un factor también importante. Y bueno, el pH, como hablamos en los perros, también es algo importante. Así, a grosso modo, uno podría llegar a clasificar a los pacientes que tienen obstrucciones o enfermedad, digamos, del tracto urinario bajo en dos grupos. Esto, a ver, quizás no lo encuentran así en la bibliografía, pero es algo que uno, digamos, por experiencia y de forma clínica puede llegar a subdividir, digamos, a los pacientes en estos dos subgrupos. Más allá del estrés, que es el principal factor, dentro de la dieta tenemos los pacientes que comen un alimento de muy baja calidad, que tienen una mayor predisposición a tener patologías de este tipo o enfermedades del tracto urinario inferior, y pacientes que tienen una dieta con un alimento balanceado de una calidad muy buena o excelente. ¿Y por qué es importante esto? Porque el manejo es distinto, el manejo inicial es distinto en los dos pacientes. Los pacientes que tienen una alimentación a base de balanceados de muy baja calidad, uno muchas veces puede hacer la desobstrucción de ese paciente cuando tienen una obstrucción por un tapón mucoso, y hacer un manejo dietético y medicamentoso. O sea, normalmente hay que, obviamente, no hay que descartar los análisis complementarios para saber justamente cómo está la orina de ese paciente, pero sí es importante en estos casos hacer un manejo dietario, cambiar la alimentación de ese gato, dar un alimento de buena calidad y después, obviamente, evaluar si el cuadro recidiva o no con un alimento de buena calidad. En el caso de los pacientes que comen un alimento que es de buena o de excelente calidad, premium o super premium, digamos, no tenemos un alimento superador que nos cambie, digamos, la dieta en este paciente. Entonces, en estos pacientes lo que hay que buscar muchas veces cuando tienen cuadros recidivantes es hacer un tratamiento definitivo, es un tratamiento quirúrgico. Dentro de la signología, básicamente es un poco lo mismo que el perro, tenemos un síndrome de hematuria y sería polaquiuria. En el gato quizás es un poco más exagerado, digamos, no exagerado, sino que manifiesta más las alteraciones de este tipo. Sí es común ver que hay una exteriorización no constante, pero no es frecuente que esté con el pene exteriorizado todo el tiempo. Estos pacientes pueden tener una exteriorización frecuente del pene, hay cambios en la coloración del pene, por el lamido frecuente tienden a lesionarse o a irritar todo lo que es el pene y el prepucio. Las micciones en lugares poco habitables, lo que hablábamos hoy de las periurias, ahí el gato
va a las piedras, no puede orinar, le duele y va a otro lado, y en ese otro lado tampoco puede hacer, entonces se va, qué sé yo, al ropero, al armario y intenta orinar ahí. Intenta orinar en muchos lugares porque por ahí relaciona que el lugar donde está haciendo lo incomoda, le duele y demás, y termina orinando en un montón de lugares. Son pacientes que tienen vocalizaciones o maullidos durante la micción por el dolor que les genera. Tenesmo, que muchas veces el propietario en estos casos lo asocia a un tenesmo rectal, una imposibilidad o una dificultad para defecar, cuando en realidad está teniendo dificultad para orinar. Sobre todo los propietarios que no están acostumbrados a tener gatos o tienen por primera vez gatos y no pueden diferenciar la postura para defecar de orinar, entonces piensan que tienen dificultad para defecar. Son pacientes que por el mismo dolor que genera todo el cuadro se pueden tornar agresivos. Obviamente podemos tener cuadros de hipo o anorexia que si se mantienen en el tiempo sabemos que pueden terminar con cuadros de lipidosis hepática. Dentro del tratamiento tenemos un tratamiento conservador, como hablábamos hoy, respecto a los manejos dietarios, por un lado, y después tenemos tratamientos conservadores específicos, digamos, para poder desobstruir a este paciente. Normalmente estos pacientes tienen obstrucciones por tapones mucosos, o sea, es la matriz orgánica que tapa, digamos, la uretra, obstruye la uretra. Es poco frecuente encontrar pacientes felinos con cálculos urinarios. Lo más común es tener pacientes que tienen tapones mucosos y arenilla o cristales, pero no tienden a formar cálculos grandes como los perros. Dentro de este manejo o tratamiento conservador durante la urgencia, uno debería poder desobstruir o intentar desobstruir la uretra. ¿Cómo se hace eso? Normalmente se pueden hacer masajes peñanos, obviamente con guantes y con vaselina, muy despacio. Si tienen que estar media hora, una hora masajeándolo para intentar desobstruirlo, hay que hacerlo, no hay que apurarse y querer sondearlo de entrada. Junto con los masajes se puede hacer una compresión suave y sostenida de la vejiga, muy, muy suave, y quizás ir aumentando en compresión o en presión muy despacio, justamente para intentar ayudar a eliminar ese tapón mucoso. En los casos donde no se puede desobstruir, uno lo que puede intentar hacer es una cistocentesis, como para, obviamente, evacuar la orina de esa vejiga y que el paciente empiece a mejorar del cuadro urémico. Y cuando no hay forma de desobstruirlo, uno lo que puede terminar haciendo es un sondaje uretral. Normalmente lo ideal es hacerlo con sondas Tomcat. Las sondas Tomcat son muy finitas, son las indicadas para los gatos. En el caso de que no se tenga una sonda Tomcat o que sea complicado incluso con una sonda Tomcat, uno puede hacer el sondaje con catéteres, digamos, el teflón de los catéteres intravenosos es adecuado también para este tipo de prácticas, entonces uno puede intentar hacer el sondaje con los catéteres. Si se les complica o si es complicado que la sonda pase, muchas veces se puede hacer una retrohidropropulsión con solución fisiológica. Uno a veces puede sondear medio centímetro la uretra, por dar un ejemplo, y no pasa más. Bueno, uno lo que puede hacer es hacer una retrohidropropulsión, conecta una jeringa con solución fisiológica a la sonda o al catéter y hace inyecta, digamos, solución fisiológica a través de la uretra para intentar enviar ese tapón mucoso a la vejiga y poder evacuar un poco la orina y hacer un lavaje de esa vejiga también. En estos pacientes la cistocentesis a veces termina siendo necesaria, obviamente con todos los recaudos y con cuidado. Es poco probable, como les decía hoy, que se rompa la vejiga, así que hay que hacerlo. Piensen que muchas veces pasa también en perros. Vamos a ver si puedo hacer un dibujito. Pasa también en perros que cuando la vejiga está muy llena, vamos a dibujar un toque acá,
uno tiene la vejiga que está llena de líquido, la uretra, y la uretra peñana en el gato o en el perro, y supónganse que en esta zona tiene el tapón mucoso. Uno no los puede sondear, quizás pasa la sonda un poco por la uretra peñana, pero no pasa más. Si uno intenta hacer una retrohidropropulsión, y acá hay tanta cantidad de orina que obviamente termina generando presión. La misma vejiga, la misma cantidad de orina, termina generando presión. El único lugar hacia donde debería salir la orina es por la uretra, entonces hay un aumento de presión por detrás de ese cálculo o de ese tapón mucoso, y uno no puede hacer, por el aumento de presión, no puede hacer la retrohidropropulsión hacia la vejiga para evacuar o para llevar a la vejiga ese tapón mucoso. Entonces uno lo que debería hacer en estos casos es hacer una cistocentesis, evacuar, sacar un poco de orina para que disminuya la presión en la vejiga. Al disminuir la presión en la vejiga, disminuye también la presión detrás del tapón mucoso del cálculo, y es a veces más sencillo hacer la retrohidropropulsión hacia la vejiga. Eso es una posibilidad para tenerlo en cuenta, porque es algo importante, sobre todo cuando no se tiene por ahí mucha experiencia. Dentro del tratamiento quirúrgico, lo mismo que hablamos hoy, siempre es preferible hacer una cirugía, una cistotomía antes que una uretrotomía o uretrostomía. En los casos de los gatos, como no hay asociados muchos cálculos, y son cuadros por ahí recidivantes, 2, 3, 4 veces que se obstruyen, a esos pacientes se les termina haciendo una uretrostomía, donde lo que se busca es hacer un nuevo estoma, lo dice la palabra, un nuevo estoma en esa uretra, a nivel un poco más craneal, donde es más ancha, donde el diámetro es mayor y donde las posibilidades de obstrucción son menores. Es el caso de este paciente, donde se amputa el pene, en este caso se castra también, se exterioriza el pene y se abre la uretra en un punto donde es mucho más ancho, donde el diámetro es mayor, y se termina suturando ese nuevo estoma a la piel. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en estos pacientes cuando se hacen todas estas maniobras? El paciente está con dolor y no los va a dejar sondearlos ni hacer masajes si está despierto. Entonces, a estos pacientes hay que sedarlos para poder hacer todas estas maniobras. Y para sedarlo, ¿qué tenemos que hacer como cuestión básica? Auscultar ese paciente, porque como hablábamos hoy, en pacientes donde la obstrucción es de 2 o 3 días, llegan con cuadros bastante complejos, llegan con la urea muy aumentada, llegan con el potasio muy aumentado, y son pacientes que pueden ya tener cuadros de bradicardia o de arritmias cardíacas. Esos pacientes obviamente tienen un pronóstico reservado, y si se hace la sedación, muchas veces esos pacientes se terminan muriendo en la sedación. Entonces eso hay que poder valorarlo y charlarlo con el propietario antes de hacer cualquier maniobra, porque uno dice, bueno, tenemos un gato obstruido, lo vamos a desobstruir, es una maniobra relativamente sencilla, lo sedamos y en la sedación se nos muere. Entonces, son cuestiones importantes a tener en cuenta. Poder valorar el estado cardíaco con un estetoscopio, con un fonendoscopio, lo tenemos todos en la clínica y hay que hacerlo antes de sedar estos pacientes. Se habló muchas veces de la castración a edad temprana y la probabilidad de, digamos que esa castración a edad temprana, como el paciente no está maduro, no completa el desarrollo, la uretra termina siendo de un diámetro menor, y en realidad eso no está comprobado. No está comprobado que la castración de los machos a edad temprana reduzca el tamaño de la uretra y predisponga más a las patologías obstructivas. Así que eso es una hipótesis que está descartada. Se estudió, pero no se pudo comprobar nada. No sé, Juan, si hay preguntas. Lo charlé muy rápido esto porque no teníamos tiempo.
Está todo listo. Bárbaro. No sé si me olvidé de algo, si vos te... No, incluso lo de la edad lo estábamos hablando un poco porque preguntaron ahí en las consultas, pero es más o menos lo que dijiste vos. Bien. Bueno, cualquier otra duda, se pueden comunicar por el entorno o por mensajes. Buen día, ¿me escuchan? Sí, Nico, se te Ahí escucha. está. Ya ahora te paso el anfitrionaje. Dale. Ahí tienen una pregunta sobre el balanceado. Arrancamos a las 10 y Sí, cuarto. ahí la estaba leyendo, pero bueno, le contesto. De por vida el alimento balanceado urinario, nosotros nunca lo recomendamos. Generalmente el balanceado urinario se da por un tiempo hasta que se resuelve el cuadro y después la idea es que el paciente vuelva a un balanceado normal de la mejor calidad posible, porque considera que si vos lo mantenés con urinario, muchas veces podés terminar como que empezando el problema de vuelta, o si el paciente vuelve a tener un problema, no tenés otro alimento a cual irte. Así que generalmente, si bien nosotros hacemos la cirugía y lo maneja el clínico, siempre lo que se suele hacer es eso, un tiempo de balanceado urinario y después vuelve a una dieta normal o común, pero siempre de la mejor calidad posible, porque eso es clave. Sí, incluso hay una cuestión de